Estamos en esta serie sobre el fruto del Espíritu, y cada una de las áreas que se han mencionado como fruto del Espíritu, es bien importante que entendamos que cada una de esas cosas que hemos hablado estos fines de semana están fuera del alcance de nuestro esfuerzo. Así, fuera del alcance de nuestro esfuerzo. No podemos alcanzarlo. Por eso es que se llaman fruto del Espíritu. No se llama fruto de mi esfuerzo, fruto de mis decisiones, fruto de mi voluntad. No tiene nada que ver con eso. Es un fruto del Espíritu. Si el Espíritu no las produce en usted, nada ni nadie podrá hacer que sucedan en su vida. Todas esas 9 cosas que se mencionan como el fruto del Espíritu, 9 cosas, pero es un solo fruto. Como hemos ilustrado, son como gajitos de una naranja, de una mandarina. Así que si usted quiere tener amor en su vida, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, todas esas 9 cosas, esas solo las puede obtener cuando el Espíritu las produzca en usted. Es la única manera. No hay otra manera. Si el Espíritu no produce esas 9 cosas en usted, no tiene manera de conseguirlas. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios use este tiempo, nos enseñe, porque quiero mostrar eso. Está aquí el Espíritu Santo. Antes de que oremos, aquí está usted. Voy a tratar de dibujarlo lo más bonito que se pueda. Qué bonito, ¿eh? Ahí. Las mujeres solo le ponen así un pelo. Entonces está usted aquí, y si usted quiere que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todas esas áreas, las 9, si usted quiere que estén en usted, todo eso, vamos a ponerlo aquí también, esto es una sola cosa, no son 9 cosas diferentes. El Espíritu Santo, cuando trabaja en nosotros, puede producir, es el único que puede producir carácter, madurez, y eso es buenísimo, todos lo necesitamos. Pues entonces la única manera en que el Espíritu puede producir esto, el carácter, la madurez en nosotros, es teniendo el Espíritu. Cuando yo tengo el Espíritu ya en mí, ¿verdad? Viene el Espíritu, trabaja en mí y produce todo esto. Esas cosas no pueden ser producto de mi esfuerzo, de mi decisión, yo decido, no funciona, no es así. Entonces, ¿cómo sucede eso? Lleva un orden. Un día entendemos que Jesús murió en la cruz, que cuando Él murió en la cruz, perdonó todos mis pecados, desde el primer día que nací hasta el último día de mi vida. Todos esos pecados quedan perdonados en la cruz. Él murió para eso. Entonces, cuando yo entiendo que fueron mis pecados por los cuales Jesús murió y fue a mí a quien me perdonó, entonces soy salvo. No hay otra manera de ser salvo. No se trata de que yo sepa nada más de que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Saber eso no salva a nadie. Saber y entender que cuando murió en la cruz no solo estaba muriendo por los pecados de la humanidad, lo que me interesa es que está muriendo por mis pecados. Cuando usted entiende, es por mis pecados que estaba muriendo. Hace 2000 y tantos años era por mí, por todos mis pecados. Cuando yo entiendo eso, y entonces le doy gracias y acepto que lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Eso es lo único suficiente. Ese día que yo creo en Él y acepto esa salvación, ese día soy salvo. Cuando yo soy salvo, ese día, en ese instante, en ese momento, el Espíritu Santo viene a vivir en mí.
viene a mí y está en mí. Y una vez que está en mí, dentro de mí, entonces empieza a trabajar y a producir todo eso. Así que la pregunta básica de todo esto ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? Porque no hay otra manera de llegar a tener el fruto. Primero hay que ser salvo, tener el Espíritu. Pero la pregunta ¿es usted salvo? Es importante entender. A veces la gente le pregunta, ¿y usted es salvo? Y hay gente que dice sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice espero que sí. Pero mucha gente no entiende del todo salvo de qué. Y es importante saberlo. ¿Salvo de qué? Es importante porque estamos hablando de ser salvos del infierno. Y a nadie le gusta hoy en día hablar del infierno. Es muy poca gente. Es uno de los temas más escondidos hoy en día, aún en las iglesias. Y a nadie le gusta que se hable del infierno. Y eso es similar a cuando mucha gente no va al doctor, no se hacen exámenes, solo porque no quieren que les digan que están enfermos, que tienen cáncer. ¿Ya te hiciste exámenes? ¿Ya fuiste al doctor? No, es que para que me vayan a decir que tengo cáncer, no, mejor no voy. Hay gente que es así, mejor no voy. Pero eso no cambia las cosas. Si tiene una enfermedad, solo porque no vaya al doctor o porque no se haga los exámenes, no cambia las cosas, ¿verdad? Por eso entonces, si uno está enfermo, o para saber si uno está enfermo, pues hay que ir al doctor, hacerse los exámenes. Y si sale que tengo alguna enfermedad, pues tomar el tratamiento. Esa es la ventaja de darme cuenta que estoy enfermo. Entonces sí me va a servir de algo ir al doctor y hacerme los exámenes. Me va a servir porque voy a tomar acción, voy a tomar pasos. Entonces es igual. No querer que se hable del tema del infierno no cambia las cosas si usted va para el infierno. ¿Verdad? No cambia las cosas, siempre se va a ir al infierno. Entonces lo bueno de hablar de este tema es que cuando se explica el asunto, el tema del infierno, y me doy cuenta, digamos, de que voy para el infierno. Entonces, si yo veo que voy para el infierno, voy a ver que necesito una solución a ese problema. Necesito saber cómo es la cosa, cómo evitar el infierno. Y entonces ahí mismo yo me doy cuenta de que Jesucristo ya dio la solución. La dio en la cruz. Ahí entiendo, esa es la única solución. Entiendo por qué fue que vino y murió en la cruz. Y entiendo que se trata de lo que Él hizo, no de lo que yo pueda hacer. Se trata de que Él murió en la cruz para que ni usted ni yo vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo. Y es en ese momento en que entendemos y creemos, no solo es de saber, es de entender y creer, es en ese momento que Él nos salva. Y nos salva para siempre. No es por un tiempo, no es por varios años, no. Porque la salvación no se pierde, nos salva del todo, para siempre. Pues ese día que Él nos salva, Él viene también el Espíritu Santo a nosotros, a nuestra vida. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida no a pasear, no a estar de adorno, no a estar de ahí como esos cosas para esos tambos rojos, ¿verdad? Para eso, como eso, en caso de necesidad, en caso de un incendio. No, el Espíritu Santo viene a trabajar en nuestra vida, viene a nuestra vida desde ese instante que somos salvos para trabajar en nuestra vida. Hace de nosotros un hombre nuevo, nos da un hombre nuevo y es en ese hombre nuevo que Él empieza a trabajar y empieza a trabajar hasta producir Él, el Espíritu Santo, a producir el fruto del Espíritu. Entonces cuando yo acepto a Jesús, viene el Espíritu y entonces yo empiezo a leer la Biblia, que antes yo no la entendía y ahora el Espíritu que mora en mí me ayuda a entenderla, a ver cosas que yo no miraba antes. Empiezo yo a tener una plática, una relación con Dios, orando. Empiezo a venir a la iglesia y ya es diferente porque empiezo a entender y empiezo a conocer más cosas. Entonces todo eso lo usa el Espíritu Santo para que yo esté creciendo y para Él formar poco a poco en mí el fruto. Y por eso entonces es que poco a poco
yo voy experimentando en mi vida que voy creciendo en amor, que voy empezando a tener poco a poco paz, más paz, gozo, benignidad, paciencia. Me voy volviendo poco a poco alguien paciente, misericordioso, como hablamos la vez pasada, con fe, como nos explicaba Cárcamo la semana anterior. Cada vez Él me va haciendo a mí más parecido a Jesús. Todo esto implica crecimiento en carácter, en madurez. Así que hoy vamos a ver otra parte, otro gajito de ese fruto que es la mansedumbre. Vamos a ver que es Él, Dios, el que nos hace personas mansas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la mansedumbre, de ser manso? ¿Es acaso un signo de debilidad? ¿Por qué algunos no ven como tan atractivo eso de ser mansos? Otros incluso lo ven como, no, mansos, uy, eso es imposible para mí. Yo, manso, jamás. Entonces aquí viene una pregunta para que vayamos entrando en materia, y es, ¿le gustaría a usted ser manso? ¿Le gustaría ser manso a usted? Por eso es que hoy sí vamos a orar. Vamos a orar para que ya tenemos un panorama de qué es lo que vamos a estar en este rato, y le vamos a pedir a Dios por eso. Señor, usa este tiempo para hacer de mí alguien manso. Oramos. Señor, gracias porque estamos aquí y nadie está aquí por casualidad. Estamos aquí porque tú quieres enseñarnos, tú quieres mostrarnos cómo es que tú trabajas en nuestra vida y el tipo de cosas que puedes hacer en nosotros. Que cuando lo pensamos bien nos damos cuenta que se trata de milagros. Señor, y todos aquí necesitamos ese milagro en nuestra vida de hacernos personas mansas, con mansedumbre, Señor. Lo necesitamos más de lo que pensamos. Por eso te pido que uses este tiempo para enseñarnos eso, que necesitamos ser mansos. Porque es para tu gloria, Señor. Es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es eso? La mansedumbre, y les digo, ahora que estuve todos estos días que he estado pensando, meditando, viendo los versos, y dije yo, ay, qué interesante esto, yo quiero crecer en esta área también, Señor, y empecé a pedirle, Señor, yo quiero ser manso, y yo le animo a que usted desee lo mismo, esa es mi idea, que salga deseando ser manso, ser mansa, y pidiéndoselo a Dios. Pídale esa mansedumbre. Para empezar, le voy a decir que la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad o con ser tonto, ¿verdad? Hay una gráfica ahí. La mansedumbre no es debilidad, para nada. Menciono esto porque hay personas que creen otra cosa y dicen una frase bien común: hay que ser manso, pero no menso. ¿Verdad que la han oído? Entonces, cuando uno oye esa frase, que se la dicen así como que están siendo bien profundos y bien sabios, ¿verdad? Cuando alguien dice eso, hay que ser mansos, pero no mensos. Ah, wow, gracias. O sea, lo que está diciendo esa persona, ¿verdad? Que ser manso parece ser menso, es lo que están diciendo. Que hay una línea bien delgadita entre ser manso y menso. O sea, creen que se puede confundir lo que es ser manso con lo que es ser un menso. Y no es así. No es así. Empiezo mostrándoselos. Jesús fue manso. Jesucristo fue manso. Y ni por cerca nadie podría decir que Él era menso. ¿Verdad? Lean los evangelios. Acuérdese de lo que quiera, ¿verdad? Películas o de libros. Usted tiene una idea de cómo es Jesucristo y ni por cerca dentro de esa idea, dentro de ese perfil, dentro de esas características que usted tiene en su mente acerca de Jesucristo, verá que no aparece por ahí menso. No, Jesús era manso y ni nada que ver con ser menso. La mansedumbre no es signo de debilidad, ni tampoco es signo de ser tonto. Ni por cerca.
La mansedumbre más bien es un signo de madurez y de sabiduría. Y eso es lo bueno. Y una figura que se usa para entender esto de la mansedumbre es un caballo salvaje, por ejemplo. Muchos lo tienen que ver con eso. Un caballo salvaje es, por ejemplo, el caballo negro que está ahí, brioso, imponente, y uno los ve en esas películas o si los ve en vivo, verá qué bonitos, pero de largo, y brincan y relinchan y les dicen caballos chúcaros, ¿verdad? Ahí está, pero al par tenemos un caballo domado, ya domado, y ese caballo domado vemos que está jalado por un niño y tiene una niña encima, tranquilamente. Un caballo salvaje, ya domado, no es débil, es manso. Y eso significa, porque es el mismo caballo, eso significa que estamos hablando de una fuerza, de un poder contenidos. Esa es la mansedumbre, por eso es esa figura. Es un poder, una fuerza, una capacidad contenidas, no desbocadas, sino contenida. Entonces, el que es sabio es manso. El que es sabio es manso. El que es sabio tiene una actitud pacífica, es amable y sobre todo, estamos hablando, mansedumbre, sobre todo es humildad, es tener humildad. La mansedumbre, mira qué buenísimo es, que la mansedumbre nos pone por encima de las adversidades, nos pone por encima de los malos momentos, nos pone por encima de las personas difíciles, que nos meten en situaciones difíciles a veces. La mansedumbre hace que nos pone muy por encima de todo eso, ¿verdad que todos lo necesitamos? Porque todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos problemas. Todos tenemos de repente relación o encuentro una circunstancia con personas difíciles. Necesitamos la mansedumbre. El miércoles recién pasado, el pastor Edwin Cárcamo, nos estaba compartiendo acerca de algunas de las obras de la carne. Quiero recordar, porque me va a servir, Gálatas 5, 19 en adelante dice... El pasaje que es el pasaje que estamos estudiando los miércoles. Es como paralelo a el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. El mismo pasaje de Gálatas. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces fíjese, a usted las tiene aquí en su boletín, fíjese en toda esa lista. Mírela usted y diga cuál de esas quiere para su vida. ¿Ah? Porque nadie quiere tener eso en su vida. Nadie quiere tener ninguna de esas cosas en su vida o en la de sus seres queridos. Son cosas feas y son cosas que causan muchos problemas, mucho dolor. Ahora, fíjese en esa parte que puse más resaltado. Habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Cada una de esas implica problemas en la relación con otras personas, implica malas actitudes, implica malas reacciones. ¿Pasa algo que a usted no le gustó? X persona le hizo algo o sucedió algo y a usted no le gustó. ¿Y qué sucede? Viene y usted reacciona así. Carnal, reacciona con alguna de esas, de la manera que Dios no le gusta, que la manera que Dios no quiere. Entonces, cuando uno es irrespetuoso, cuando uno trata mal a otros, y usualmente en la familia, uno trata mal al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá, a algún hermano,
otra gente que está cercana a nosotros, compañeros, hermanos de la iglesia, cuando uno los trata mal, está siendo carnal. Así de sencillo, está siendo carnal. Y por lo tanto, uno está pecando contra Dios, más que pecando contra esas personas. Entonces, una persona así, que está reaccionando así contra otros, una persona así necesita la mansedumbre. Necesita la mansedumbre. Así que entonces la mansedumbre no es alguien que es débil de carácter, para nada. Una persona mansa es alguien que no reacciona carnalmente, no reacciona violento, ni agresivo, ni irrespetuoso contra otros, solo porque le hacen algo malo. Ya reacciona mal y feo, ¿no? Ser manso es tener un carácter fuerte. Carácter fuerte, más fuerte que su deseo carnal. Porque pasa algo y tiene el deseo de decirle o de hacer algo, de reaccionar en la carne, pero la mansedumbre hace que pase por encima de eso. Encima de su deseo carnal. No es fácil la mansedumbre. Nadie ha dicho que es fácil. Y entre más le cueste a usted reaccionar con mansedumbre, significa que más necesita usted de Dios. No que los otros cambien. Lo que usted necesita no es que esos cambien, que su marido cambie, que su esposa cambie, que sus hijos cambien, que tu papá cambie, que las autoridades cambien, que los taxistas cambien, que el jefe cambie, que los compañeros cambien, que los hermanos cambien. Usted no necesita que los demás cambien. Usted lo que necesita es más de Dios. Es decir, pregunta, ¿cómo reacciona usted? ¿Usted reacciona en la carne con su cónyuge? ¿Usted reacciona en la carne con alguno de sus hijos? ¿O con alguno de tus papás? ¿Usted reacciona en la carne con algún compañero, hacia algún hermano? ¿Reacciona mal en el tráfico? ¿Reacciona en la carne en el tráfico? ¿Reacciona en la carne hacia las autoridades, en el Facebook? ¿Reacciona en la carne? Lo repito, no son ellos los que tienen que cambiar. Eso solo significa que es usted el que necesita que el Espíritu cause la mansedumbre en usted. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita una mejor relación con Dios para que el Espíritu cause esa mansedumbre, la mansedumbre. Quiere decir que usted necesita ir al manso por excelencia, que es Jesucristo. Él es la fuente de la mansedumbre. Pero, ¿por qué usted necesita ir a donde Jesús, que es el manso? Porque usted está reaccionando en la carne como el diablo. Cuando usted y yo reaccionamos así, como menciona aquí, los frutos de la carne, estamos actuando marca diablo. En modo cachudo andamos ahí. No vamos bien. Necesito que el Espíritu haga su obra en mi vida y me ponga en modo manso. Si usted tiene el Espíritu porque ya es salvo, usted es responsable si no es manso en esos momentos, ante esas personas, en esas circunstancias. Porque no hay excusa. Tenemos el Espíritu. Lo tengo. Yo soy salvo. Estoy seguro de mi salvación. Me perdonó. Quiere decir que tengo el Espíritu Santo. No tengo excusa entonces para no ser manso. Si no estoy siendo manso es que hay un problema en mi relación con Dios. No es con la gente. Entonces vamos a visualizar cómo es
ser manso. De nuevo, si ya somos salvos, podemos y debemos ser mansos. Entonces, fijémonos, teniendo eso en mente, fijémonos en esta expresión de Jesucristo en Mateo 11:29, un verso clásico. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos dice ese versículo? ¿Qué nos está diciendo acerca de la mansedumbre? Vamos por partes. En primer lugar, nos está diciendo que la mansedumbre, el ser mansos, es un mandato. Es una orden, es un mandato de Dios. Miren, Jesucristo tiene muchas virtudes. Todas, en realidad las tiene todas. Tiene todas las virtudes, no tiene ni un defecto, ni un pecado. Y lo interesante es que de todas sus virtudes, de todas sus características, Él, de una manera bien puntual, bien específica, bien clara, nos manda que lo imitemos a Él en esa área, en ser mansos y humildes, porque mansos y humildes van juntos. En ser mansos y humildes. De una manera tan clara, no vemos en otras partes de la Biblia, sino que como una enseñanza más grande, más general, pero así de puntual. No vemos otro versículo donde Jesús diga, por ejemplo: aprendan de mí que soy servicial. Aprendan de mí que soy amoroso. Aprendan de mí que soy sabio. Aprendan de mí. Nos habla de varias áreas y simplemente nos dice, pero aquí es la única vez que dice: aprendan de mí. Él se centró en su humildad y mansedumbre. Entonces, usted y yo debemos ser mansos y humildes. Es un mandamiento. ¿Qué otra cosa nos dice el verso? Nos está diciendo que el único lugar donde se aprende a ser manso es en Él. En Él. Aquí no hay curso de autoayuda que valga. ¿Cuál yoga? ¿Cuál terapia de no sé qué? ¿Cuál meditación trascendental? ¿Cuál libro? ¿Cuál técnica? ¿Cuál? Solo en Jesús. En Jesús. Y recalco estas dos letras. En Jesús. Estando en Él. Aquí está mi Biblia, aquí está esta paginita. Pongo esta paginita, ¿a dónde? ¿A dónde está mi paginita? En la Biblia. En la Biblia. Donde esté la Biblia, ahí va a estar esa paginita, porque la paginita está en la Biblia. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos en Cristo. Es decir, en una relación constante con Él. Con Él. Entre más yo paso con Él, en mi conciencia, estoy en mi trabajo y estoy, Señor, gracias aquí, estoy en las clases, estoy con Él, no me desconecto del Señor. Estoy en todos lados, estoy en relación, estoy en Él. Entonces lo que está diciendo ese verso, cuando Jesús dice: aprendan de mí, Él me está mandando a decir que necesito estar más cerca de Él, más tiempo en Él, con Él, y eso es lo que va a suceder, me va a llevar a la mansedumbre. Por cierto, la otra cosa que menciona ahí, que nos muestra ese verso, es que no se puede ser manso y orgulloso. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces no combina manso y orgulloso o peleón y humilde. No existe eso. No combinan. Como dice mi nieta, no combinan. El peleón no es manso ni humilde. Y el manso no es ni peleón ni orgulloso. ¿Queda claro, verdad? Entonces, ¿cómo es usted principalmente? ¿Anda en qué anda? ¿En modo manso y humilde o anda en modo peleón y orgulloso? No hay más opciones. No hay más opciones. Entonces, el rato o el día que andamos en modo
en modo peleón y orgulloso, ese día tenemos problemas. Con alguien vamos a tener problemas. Pero miren lo último que nos enseña ese pasaje. Dice que la mansedumbre da descanso al alma. Ah, qué rico suena. Descanso al alma. Entonces significa que ser carnal, ser peleón, ser envidioso, ser iracundo, vengativo, discutidor, celoso, irrespetuoso, de esos que tratan mal, ser tosco, ser agresivo, ser resentido, que no quiero perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Ser así nunca calmará su alma. Siendo así, portándose así, nunca se va a calmar su alma. Va a andar cargado, ansioso, triste, sin paz. Va a andar mal, se va a sentir mal. Nadie se siente bien después de actuar en ese modo peleón y orgulloso. Dios se va a encargar de que no tenga paz. Igual, si andamos en modo manso y humilde, Dios, dice ahí, se encarga de que encontremos reposo, descanso para nuestra alma. Entonces, después de todo lo que dice ahí, viendo todo eso, lo más importante que está diciendo ese verso es esa frase: aprendan de mí. Esa es la clave. Esa es la clave de la mansedumbre. Aprendan de mí. Ok, como dice que aprendamos de Él, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver a Jesús en acción. Verlo en acción, andando Él, poniendo en práctica la mansedumbre. Recordemos esta época. Cuando Jesucristo fue llevado donde Herodes, ¿sabe qué pasó? Lo acusaron, se burlaron de él. Herodes le dijo: a ver, vaya, hacete ahí un truquito ahí. Haga, aquí está un vasito, convertirlo en vino, a ver, vaya, dale. Y quería un show. Lo interrogaron y todo. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó callado. Todos ahí riéndose, burlándose y haciéndole preguntas y todo. Herodes se cansó, entonces lo mandó a donde Caifás. Lo llevaron a Jesús donde Caifás. Allá fue peor. Allá lo acusaron con mentiras. Dijeron esto, trajeron falsos testigos, lo insultaron, lo trataron feo. ¿Y qué hizo Jesús? Se mantuvo callado. Se mantuvo callado con Caifás también. Entonces lo llevaron donde Pilatos. Y estando ahí donde Pilatos lo empezó a interrogar, le hizo varias preguntas porque tenía inquietudes. Leo el pasaje de Mateo 27. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mira todo lo que están diciendo, porque llegaron ahí a decir otra vez mentiras y todo. ¿Y qué dice el verso acerca de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? No le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador Pilatos se maravilló mucho. Quedó: wow, qué hombre este. Lo dejó en incógnita. Ya Isaías había predicho algo de esto. Isaías 53, versos 6, 7, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fíjense en esto: angustiado él y afligido, es decir, un momento difícil, adverso, personas complicadas, malas alrededor de él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué increíble! ¿Significa ese pasaje que Jesús era débil? ¿Significa que Jesús era tonto? ¿Era menso? ¿Significará tal vez que Jesús les tenía miedo? No, para nada.
simplemente significa que él era manso. Manso. Pero usted no es de los que se quedan callados, ¿verdad? Así dice, no, que yo me voy a quedar callado. No, hombre, no, papita. A mí me molestan un poquito y usted viene y saca sus palabras, sus acciones, sus actitudes, saca todo. Y les dice sus 4. ¿Por qué? Porque usted no tiene pelos en la lengua. Por cierto, en todos mis años como médico nunca he encontrado una persona con pelos en la lengua. No existe. Yo no sé por qué usan esa frase, ¿verdad? Pero no tiene pelos en la lengua, como que fuera una virtud, como que fuera algo, wow, o sea, no tiene pelos en la lengua. Shh. Él le dice sus 4 a cualquiera. Qué buenísimo. Hay que darle un diploma. Mire, no necesariamente el manso se queda callado. Eso es lo que vimos ahí en Jesús. Sino que por sabiduría, dijimos que el sabio es manso, ¿verdad? Por sabiduría, el manso sabe si vale la pena decir algo, si servirá de algo. El manso no piensa en sí mismo y en defenderse y en responderle. El manso piensa en que si habla, si eso va a ayudar a algo o va a empeorar las cosas. Pone a pensar primero. Imaginemos, ¿de qué hubiera servido a Jesús decir algo allí? Cualquier cosa que dijera Jesús, de todos modos iban a actuar lo que ya tenían en mente. Acusarlo y juzgarlo, ¿verdad? Y toda la cosa, y condenarlo. Entonces Jesús, su sabiduría dice, ¿para qué voy a hablar? Pero, usted y yo, en situaciones más pequeñas, nuestra carne nos hace reaccionar sin nada de mansedumbre, ¿verdad? ¿Verdad que nos pasa a todos? Entonces, cuando actuamos con mansedumbre, lo que pasa es que cedemos por amor hacia los demás. Cuando actuamos con mansedumbre, actuamos en beneficio de los otros, porque la mansedumbre es totalmente lo opuesto a actuar en la carne. Así de sencillo, es lo opuesto a actuar en la carne. Y Dios quiere y manda que usted y yo seamos hombres mansos, que sean mujeres mansas. ¿O no lo sabía? No sabía. No sabía que Dios quiere que usted sea un hombre manso, que usted sea una mujer mansa. Con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con tus papás, con los profesores, con los árbitros, con las autoridades, con los taxistas, con los hermanos. Miremos el cuadro completo. Esto está bien interesante. El cuadro completo de Mateo 11. Solo vimos el verso 29. Vamos a irnos desde el verso 28 hasta el 30, todo el cuadro. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y efecto, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo estaba estudiando esto, ¿quién no conoce esos pasajes? Pero yo los he visto por separado, como quien dice. Pero cuando me puse a pensar en el contexto, nunca había visto algunas cosas. Fijémonos en lo siguiente. Vamos a ir despacito. Pregunta, ¿a quién está dirigido el ofrecimiento del Señor? Cuando Él está diciendo ese pasaje, ¿a quién está haciéndole un ofrecimiento? A los cargados, a los cansados por las cargas de la vida, a los agobiados, los ansiosos, los preocupados, los deprimidos, los exasperados, los que andan mal. A esos les está ofreciendo algo el Señor. ¿Qué es lo que dice Él que va a hacer? Dice que los hará descansar. Imagina eso, alguien que está con aquella pelota de problemas y angustias y ansiedad y que no haya que pito tocar y que está todo desajustado y le dice, yo te voy a hacer descansar. Le ofrece eso, recreará su alma,
lo va a descargar, lo hará sentirse bien, lo hará sentirse en paz, relajado. Pero, ¿a qué área de su vida apela el Señor para hacer eso? A su mansedumbre y humildad. A eso apela. A la gente que está así, yo, apelando a mi mansedumbre y humildad, te voy a hacer descansar, te voy a descargar. Entonces Él está diciendo por lo menos dos cosas ahí. En primer lugar, que porque Él es manso y humilde, puede ayudar a esa persona que está cargada y que ya estalla y revienta. Porque Él es manso y humilde, puede ayudarla. Pero también está diciendo otra cosa, que cuando somos, porque Él está diciendo aprendan de mí, porque cuando somos mansos y humildes, vamos a poder llevar esas cargas sin que nos afecten. Va a ser una carga más fácil, dice. Una carga más fácil. Siendo mansos y humildes. O sea que no nos hace más chiquita la carga, necesariamente. Lo que hace es cambiarnos el chip y entonces ya sentimos más chiquita la carga. ¿Y cuál es el efecto de un manso y humilde? ¿Cuál es el efecto de ser manso y humilde? Son dos preguntas. ¿Cuál es el efecto de ser manso y humilde en mí? ¿Y cuál es el efecto hacia otros? El efecto es descanso en el alma, paz. ¿Verdad que es rico? ¿Verdad que todos lo necesitamos? Entonces, ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos de eso que vimos en Jesús y lo que está diciendo Él? Entonces, pensemos en lo que Él está diciendo, pensemos en el ejemplo de Él cuando Él estaba poniendo en práctica la mansedumbre, cuando lo están tratando mal, cuando las cosas están bien difíciles, Él pone en práctica su mansedumbre. ¿Qué aprendemos? Bueno, eso quiere decir lo siguiente, que usted va a estar viendo el fruto del Espíritu si usted se queda callado cuando lo tratan mal. Si usted se queda callado cuando son injustos con usted, cuando lo acusan de algo que no es cierto, si usted se queda callado en esos momentos difíciles, pero se queda callado sin miedo, se queda callado sin autocomiseración, porque si usted se queda, lo están tratando mal o la situación está bien fea y usted se queda callado, pero por dentro, ay, pobrecito yo, y no me entienden, y no me valoran, y quiere ganas, que injustos, qué barbaridad. Si está por dentro haciendo todo eso, ¿verdad? Entonces eso no es mansedumbre, ni por cerca. La autocomiseración no es mansedumbre. El miedo, hoy me quedo callado porque me da miedo, le tengo miedo a esa persona, eso no es mansedumbre. Si usted se queda callado de nuevo, sin miedo, sin autocomiseración, sin rencor, sin desearle el mal al otro, si usted se queda así, aunque por allá tiene ganas de responderle enojado y airado, pero se siente que está fortalecido por Dios, y entonces usted, cuando está la cosa así, usted no para la cara y se va, no le chupa los dientes, no se va y pum, tira la puerta que la quiebra toda, ¡pah!, le pega una patada al perro y le hunde el hocico. Pero yo fui manso con él, yo no le respondí, pero él todo dejó un desastre por todos lados. Si usted no se pone irónico, si usted no se pone sarcástico, si usted no se pone a sacarle los trapitos al sol a la otra persona, entonces quiere decir que usted está empezando a ver el fruto del Espíritu en usted. ¡Ey! Un milagro. Estoy siendo manso. Si además de quedarse callado, le paga bien por mal a esa persona,
Tal vez no en ese instante. Recuerden que Jesús se quedó callado cuando Herodes, Caifás, los soldados, todo el mundo estaba ahí insultándolo. En el camino lo iban insultando, a nadie le contestó mal, no le dijo nada. Pero Jesús, despuesito, estaba muriendo por todos ellos, estaba perdonándolos, estaba ofreciéndole la vida eterna, la salvación, el perdón. Por eso le digo, si además de quedarse callado, usted les paga bien por mal, eso es lo que hizo Jesús. El mal que le estaban haciendo y Él pagó con un bien, ofreciéndoles la salvación y el perdón. Él ofrece la salvación a todos, incluido Herodes, Caifás, Pilato y toda esa gente. Pero si además usted se queda callado y si tiene que hablar, pues da una blanda respuesta, no solo con sus palabras, sino que también con su cara, con su lenguaje corporal, sus reacciones, sus decisiones, porque puede ser que usted, aquella persona le está diciendo, sí, que vos no sé qué, sí, que bla, 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 y usted, sí, pone una carita así, que soy manso, que tengo que ser manso, pero en su mano tiene un martillo y lo está apretando, un tubo, y lo tiene todo doblado, así como esa foto, termina el martillo así como ese, porque usted estaba y sonriéndole a aquel malvado, a aquella mujer. No, blanda respuesta, verbal, corporal, actitudes, todas las actitudes y todas las cosas, reacciones, decisiones, blanda respuesta. Si usted tuvo que hablar, habló con una blanda respuesta, y además de eso, usted trata tan bien a esa persona en esas circunstancias que logra que esa persona que anda en la carne le dé a usted sus cargas y usted lo descarga. Usted recibe todo aquel veneno que está sacando y a usted no le afecta, pasa por alto la ofensa, todo eso es mansedumbre y termina descargando y ayudando a esa persona. Entonces quiere decir que usted está viendo un milagro, usted está viendo el fruto del Espíritu en usted. ¿Verdad que no puede ser el efecto de nuestro esfuerzo, de la concentración, de decisiones, del yoga? Miren, no hay mejor persona después del Señor en quien descargarse que con un manso y humilde. Es que, ¿por qué? Porque se parece al Señor. Aquella persona está cargada de enojo, de ira, de no sé qué, del diablo, ¿verdad? Y sé que empieza a decirle un montón de cosas o a hacer cosas feas, y usted reacciona en el Espíritu con mansedumbre, causa, por fuerza, Dios lo usa, ¿verdad? Que se descargue, se desintoxica y se siente avergonzado y calmado. Hallarán descanso para su alma, aún esa otra persona, porque no hay mejor persona en quien descargarse que en un manso y humilde. Pero si usted es alguien que le dicen algo medio feo o medio injusto y usted rápido saca el machete desenvainado y usted no lo pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, porque ¿para qué, verdad? Porque pobrecito, arrasa con esa persona. Usted anda en la carne entonces. Quiere decir que usted anda en la carne. Si usted le quita el habla, puede ser un ratito, puede ser horas, puede ser, si es en la familia, ¿verdad? El esposo o un hijo le quita el habla una semana, un mes sin hablarle a su pariente, o si es de fuera de su casa, un compañero, un hermano de la iglesia, usted le quita el habla de por vida o por años, usted anda en la carne. Si usted se pone a pensar cosas malas de esa persona, si usted siente cosas feas por esa persona y le pone cara de pocos amigos solo porque usted anda en la carne, usted no va a hallar descanso para su alma, ni los demás van a encontrar descanso en el alma de ellos. Su casa va a ser pura estática.
Miren, los caballos chúcaros no le sirven a nadie y pueden golpear, patada. Pero los caballos mansos son muy útiles y beneficiosos. Nuestras relaciones se ven afectadas para bien o para mal, dependiendo si andamos en el Espíritu o si andamos en la carne. Si andamos con un fruto del Espíritu, el Espíritu haciéndome ser algo que va más allá de mi capacidad, de mi fuerza. Manso, humilde. Y todo lo que me está diciendo, y hasta es injusto lo que me está diciendo. Hay un refrán por ahí que suena bien sabio: el que calla otorga. Pero Jesús le vale eso, ¿verdad? Al Espíritu también. El que calla es manso. Y cuando habla, va a hablar con sabiduría, con mansedumbre. Si va a servir de algo, va a ser una blanda respuesta o va a esperar el momento para edificar, para ayudar, para descargar a esa otra persona. Por eso termino retándolo. Ore, busque en el Señor, en la intimidad con Él, busque la mansedumbre y todo lo demás. Búsquelo, porque no está en otro lado. Entonces busquemos ser un matrimonio de mansos. ¿Se imagina eso? Un esposo manso y una esposa mansa. ¿A qué horas se van a pelear? ¿A qué horas se van a decir algo? ¿Verdad que no hay? ¿Por dónde? Es más, uno de ellos, con solo uno de ellos que sea manso, aunque el otro anda en modo diablo, lo va a descargar. La blanda respuesta calma la ira. El espiritual va a ser usado por Dios para calmar al carnal. Un matrimonio de mansos, una familia de mansos, una iglesia llena de mansos y humildes. Entonces, todos hallaremos descanso para nuestra alma. Por encima de las adversidades, por encima de los problemas, hallaremos descanso. Y sobre todo, Dios se llevará toda la gloria. ¿Por qué? Porque esto que acabo de describir no se puede lograr en nuestras fuerzas. No se puede, imposible. Si usted lo vio imposible, así es imposible. Tiene que ser un resultado sobrenatural en mí. Usted necesita eso. Búsquelo en Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Lo que estamos hablando no es fantasía, no es utopía. Son realidades bíblicas, Señor. Cosas que pueden ser reales en nuestra vida, que están a disposición de todos nosotros que ya hemos confiado en Ti, Señor, que somos salvos. Si alguien no ha confiado en Ti, Señor, que entienda que en primer lugar necesita esa salvación, esa libertad de ese destino al infierno, y que después entienda que lo que sigue es disfrutar el fruto del Espíritu en su vida. Gracias, Señor. Todos lo necesitamos. Que no seamos oidores olvidadizos, que seamos mansos y humildes, que lo hemos aprendido de Ti. En el nombre de Jesús, para Tu gloria, Dios. Amén y amén.